Este jueves 14 de junio el Teatro Arriaga ha acogido una nueva edición de la lectura ininterrumpida de clásicos escritos en euskera. En esta ocasión se ha elegido la novela Zergatik Panpox de la escritora Arantxa Urretabizkaia. A lo largo de la mañana han participado en esta lectura pública representantes de la cultura, la sociedad, la economía, el deporte y la política de Vizcaya. Por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, su máximo representante, José Luis Bilbao, ha acudido a leer su correspondiente fragmento. Asimismo, se ha podido escuchar a Juan María Burto, portavoz y diputado foral de Presidencia, Miren de Borán y Maitane Leizaola, directora de Euskera y directora general de Deportes y Juventud de la Diputación Foral de Vizcaya, el alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna, y concejales del Ayuntamiento de Bilbao. Otras personalidades que han acudido a esta quinta edición han sido Íñigo Urkullu, presidente del Euskadi Buru Batzar, Juan María Atutxa, presidente de la Fundación Sabino Arana, e Irune Zuluaga, directora de la Fundación Sabino Arana, entre otros. En total, 400 personas han participado en la lectura organizada por Bilbo Zaharra Euskaltegia y patrocinada por el Ayuntamiento de Bilbao e Ipar Kutxa.